gusto estar con tu audiencia. Como tú bien dices, los cargos van y vienen. Irene va a estar permanentemente junto al pueblo, junto a la gente, y eso es lo que estamos haciendo en esta recorrida con Manini, en este cara a cara, que es algo que nos caracteriza mucho a los cabildantes, ¿no? Ese encuentro, mirándonos los ojos, hablando, recibiendo muchos deberes. Yo decía en el día de ayer, vine con la mochila vacía y me llevo la mochila cargada. No de pedidos, pero sí de cuáles son la situación real que está viviendo determinada zona. Ayer recorrimos La Paloma, Las Palmas, Cerro Chato, y bueno, cada localidad tiene su preocupación, su sentir, y bueno, y eso es lo que estamos llevándonos, porque tenemos que estar siempre con ese cable a tierra, no olvidarnos de la gente y de los uruguayos. Bueno, yo voy a preguntarle más que nada porque a mí si me tocaría un lugar como el suyo, no sé qué haría cuando veo tanta cantidad de gente viviendo en lugares que no son los apropiados. Que nos enorgullece decir somos uruguayos, pero cuando tenemos hermanos amontonados, con falta de higiene, con falta de todo lo que es, porque el ser humano donde empieza a decaer, bueno, cae no solamente el matrimonio, la familia, sino los propios hijos, y después queremos revertir lo que ya viene mal. Cae todo, y realmente, como tú bien lo dices, yo que hago mucho territorio, porque me gusta justamente estar en el lugar, y he recorrido un sinnúmero de asentamientos, no ahora, sino yo vengo trabajando desde mucho antes, ¿no? Y realmente te da eso que tú decís, hay realidades que te rompen los ojos, te eriza la piel y te negás a ver una situación así. Yo recuerdo en dos departamentos específicamente, que recorriendo vi niños descalzos viviendo en pleno vertedero municipal. Y eso, como mujeres, como madres, no podemos aceptar esa realidad. Y lo peor de todo, que se ha hecho cosas, se ha invertido, se ha puesto mucha plata, pero evidentemente no fue suficiente o no se hizo bien las cosas. Porque tuvimos 10, 15 años de viento a favor, con buena bonanza económica para el país, y evidentemente tenemos los números más altos en asentamiento, números históricos de asentamiento. Fíjate que en este momento estamos hablando de unos 600, 650 asentamientos, en los cuales Montevideo, obviamente, por su población, lleva casi la mitad, alrededor de 300, 320, pero el resto en todo el interior del país. No hay un solo departamento, por decir así, Flores era que hay algo muy incipiente, pero ya lo tiene, que no tenga un asentamiento. Lo sigue Canelones, sigue tercer departamento, un departamento que yo conozco y lo quiero mucho, como es Artigas, que está en tercer lugar con 29 y pico de asentamientos, y ahí empieza todo, sobre todo el norte está muy afectado. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que en este momento es hora de hacer un alto, sentarnos todos los sujetos activos de esta relación y decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Vamos a hacerlo, y todos juntos, sin bandera política, porque el tema de la vivienda tiene que ser un tema de política de Estado, y no mirarnos para este quinquenio, mirar a largo plazo, a 10 y 15 años, para tratar realmente de solucionar este mal que nos está afectando a todos. Fíjate que ese número de asentamientos quiere decir que está rondando unos 200.000 compatriotas que, como tú dices, están viviendo mal, pero como un día como hoy, de lluvia, de frío, de humedad, están durmiendo o en el suelo de barro o cubierto por un nylon o un cartón. Es una cosa indigna totalmente, y no se merece nadie vivir en esas condiciones. Desde el punto de vista de lo que están marcando las normativas, uno a veces se pregunta por qué tan caro el metro de construcción, siendo el país que podemos hacer ladrillo, que el Portland está subsidiado. ¿Por qué tenemos esos asentamientos cuando se podría tirar todo parte de eso abajo y ahí mismo levantar vamos a decir, una propiedad sencilla, básica, y que le permita a la persona despegar? Porque hay que educar desde abajo. Yo le voy a decir una cosa, Moreira, a mí nunca se me va a olvidar que yo vivía a muy pocas cuadras del arroyo Miguelete. Camino de los Propios, hoy Valle, y allí había asentamientos, no sé si hoy siguen allí, también porque es como todo, hay un lugar libre y allí la gente que no puede o no puede pagar un alquiler va.
En aquellos momentos el Partido Colorado optó por hacer un plan de vivienda muy cerca de él mismo, que le llamaban el plan de Aquiles Lanza. Y se levantó toda la gente que estaba apostada ahí al arroyo, y por no educar a la gente no duró ni 2 meses y medio, porque en la feria de Tristán Narvaja estaban los guáteres, estaban las canillas. Se vendían todo. Vendían todo. Y eso a mí me quedó impactado de decir, bueno, si no se educa, si no se trabaja desde abajo, en el mismo lugar, que aprendan, que sepan valorar lo que se pueden construir hasta con sus propias manos, creo que esto no lo vamos a arreglar por décadas que pasen. Es muy ¿no? bueno lo que estás diciendo, porque yo comparto plenamente. Primero, hay que ver, cada asentamiento tiene una realidad distinta. Hay que ver, porque hay algunos que están como en ese lugar que tú mencionas, que lo recuerdo perfectamente. Yo era chica y pasaba por allí, me acuerdo de ese asentamiento. Que tuvo larga data, duró muchos años, ¿no? Ahí había problemas de pandemia, de plombeña. Entonces cada asentamiento hay que ver, porque están algunos que se pueden hacer, relocalizar algún par de viviendas y mejorar con un programa de mejoramiento de barrios, pero hay otros que directamente hay que relocalizarlos todos, como fue ese caso, por ese motivo, por la plombeña, que hay que eliminar, y ahí se hizo un parque hoy día y todavía existe. Pero eso de que tú hablas de la educación me parece bien importante. Por eso hay que hacer un seguimiento anterior y posterior de la entrega de la vivienda. Hay que estudiar, porque ha habido casos, por ejemplo, de areneros, que tú sabes que trabajan con el caballo, que el caballo viene a ser parte de la familia. Lo tenemos acá. Sí, yo lo conozco bien, la realidad de Artigas, que están en los areneros. En Maldonado les hicieron un edificio de 4 pisos. Entonces, evidentemente, no va con la realidad de ellos, porque el caballo no puede subir 4 pisos, y para ellos el caballo tiene que estar con ellos. Entonces, ese seguimiento y ese estudio de dónde localizarlo, me parece que es bien importante, justamente para que se queden en el lugar. Y lo que tú dices de hacer que sean parte, para mí es fundamental. Por eso la ayuda mutua, la autoconstrucción es importante. Por eso las cooperativas de ayuda mutua, MEVIR, que también se trabaja, porque evidentemente cuando tú sos parte de la obra, parte de la creación de tu casa, ya sea porque hiciste una mezcla, pusiste un ladrillo, colocaste una ventana, le diste un valor agregado a la casa. Vaya si es importante la entrega de una llave, pero cuando tú le diste, como te digo, ese valor agregado, no te lo olvidas nunca más, lo vas a cuidar de otra forma y no lo vas a vender por 3 pesos locos, porque sabes el esfuerzo y el sacrificio, que te costó hacer esa casa. Pero también es un ejemplo de decir se puede, el sí se puede es cierto. Bien, hay mucha gente que de repente tiene sus padres con un terreno amplio y lamentablemente están viviendo en un dormitorio dentro de la familia, ese núcleo familiar, con un montón de niños. ¿Hay facilidades para que la familia o ese hijo pueda construir económicamente algo apropiado si los padres ceden parte de ese lugar? Hay facilidades porque está la autoconstrucción asistida, que es en suelo propio. Y el suelo propio es si tú sos propietario de ese suelo o si es de algún familiar directo, como puede ser tu padre. Entonces está la construcción en un predio de un área mayor, poder construir en el fondo. Normalmente es que están construyendo con una entrada lateral que le permite esa entrada independiente. Se está haciendo ese trabajo perfectamente en todos los planes, en el Juntos, que es para los deciles más bajos, como también en un programa específicamente de autoconstrucción asistida que ya tiene otro nivel, en el sentido que se tiene que pagar el material que le estén dando. Dentro de lo que es el Ministerio de Vivienda, vamos a solicitar como comunicadores que en lo posible haya un contacto más fluido para poder atender de repente planteos de algún vecino que muchas veces por no conocer la normativa o por no tener que consultar, que a veces dice, bueno, voy y consulto con un profesional, pero siempre está aquel miedo, bueno, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cómo poder, vamos a decir, informarse para poder tener su propia casa?
Mira, me parece... Porque muchas veces, disculpa que te interrumpa, muchas veces acá en nuestro querido Sarandí de G hay muchas cooperativas porque vieron la solución, los vecinos de repente, de agruparse y que a través de una cooperativa tener la vivienda propia. Pero no todos tienen la capacidad para integrarse, no todos tienen la capacidad de hacer una espera para la adjudicación correspondiente de esa cooperativa, porque hay necesidades de repente que son, vamos a decir, a priori, porque los chicos crecen, hay que educarlos, y los ambientes a veces no son los más adecuados. Vamos a pedir en la posibilidad un contacto más fluido con el Ministerio. Me parece muy bien. Yo cuando asumí el Ministerio, allá el 1 de marzo, dije que quería un ministerio de puertas abiertas, esa comunicación debe ser bien importante, y una de las cosas que justamente vi es que la gente no tenía acceso a cómo acceder a una vivienda, y eso me parece que es lo primordial, y se había puesto solamente como idea en el común de la gente que para poder acceder a una vivienda era a través de una cooperativa. El cooperativismo es una de las puertas, importante, pero no es la única. Hay un sinnúmero de posibilidades de entrar. Y como tú bien dices, no todas las personas están en condiciones de vivir en ese cooperativismo, en esa comunidad. Y además tiene un proceso muy largo, porque hay que presentar, primero hay que formar la comisión, armar el anteproyecto, armar el proyecto, participar en los sorteos, hasta 3 sorteos tienen que participar. Digo, es realmente un camino muy largo a seguir, que son más o menos, ronda entre los 7 y 8 años. A veces se bajan los brazos, porque evidentemente uno se entusiasma cuando empieza a levantar las paredes, pero todo ese proceso previo provoca un desánimo, por así decirlo. Entonces no todo el mundo está preparado para esperar ese tiempo. Así que yo te voy a dejar comunicación con mi secretaría para que tú tengas la posibilidad de informarte. Y te digo más, dada que noté esa falta de comunicación, hay mucha gente que por un problema auditivo no podía acceder porque habla con lenguaje de señas y era imposible. Yo quise desde el primer día que mi ministerio fuera verdaderamente inclusivo y por lo tanto hay un intérprete de señas que en cualquier lugar del Uruguay que te encuentres, si tú tienes un problema de ese tipo, se arregla una audiencia, se hace una videoconferencia y allí el muchacho Jonathan, que es el intérprete de señas, le va a comunicar a esa persona todas las formas de acceso o lo que necesite de parte de DINAVI. Me parece que eso es bien importante. Bien, vamos a dejar para otra oportunidad que podamos reunirnos y podamos decir, bueno, se han eliminado tanta cantidad de asentamientos, hay posibilidades de trabajo, tenemos la gente joven que está con más expectativas de seguir avanzando. Ha sido un placer poder compartir contigo esta nota. No, gracias a ti, y te dejo 2 frutillas de la torta que creo que va a ser bien interesante. Esta semana firmé 2 cosas para Durazno. Una fue una cooperativa, se escrituró una cooperativa de 34 creo, viviendas, y firmé un proyecto para 84 viviendas en Durazno. Así que eso, quieras o no, va a ser fuente de trabajo, va a haber gente que va a tener ese sueño tan preciado que es el techo propio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido muy amable.